¿Cómo les va? Desconectarme. Se me complicó un poquito el internet, ¿ya? Tenemos un minutito más para poder iniciar clases, ¿ya? Que se conecten algunos más de sus compañeros. Buenas tardes, señor Luis González, bienvenido. Buenas tardes, Viviana, bienvenido. Buenas tardes, Carolina, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a la clase de historia. A ver, comencemos la clase, ¿ya? ¿Alguien que me ayude en qué tema nos quedamos la última clase, por favor? Levante la manita y yo le doy la palabra, ¿ya? Para prenderle su micrófono. Franklin Romero, ayúdeme, por favor. Licenciado, buenas tardes. Paleontología. Ahí nos quedamos. Estudio de las ¿En dónde? faciales de animales. En paleontología. Historias no. Historia tenemos idea. Sí, historia Pero, también. a ver, a ver. Sí, historia. Paleontología. ¿Ya? Ya, correcto. A ver, gracias, señor Franklin. Muchas gracias, señor Franklin. A ver, levantó la manito Patricia Lucas. Dígame. A ver, ahí ya le puse el micrófono. Espera, no se le escucha, ¿ya? Ya, ahora sí, dígame. Paleontología y ahí también dictó la geología. Ya, correcto. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Franklin y Patricia, muchas gracias. Muy amables. Ya. Vamos a poner como título la paleografía. Paleografía. La paleografía. La paleografía. Ponemos lo siguiente. Se ocupa de las formas de escritura antigua. 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 Y de los signos convencionales. Y de los signos convencionales. Y de los signos convencionales. Y de los signos convencionales que los humanos utilizaban, que los humanos utilizaban que los humanos utilizaban para comunicarse en épocas pasadas.
para comunicarse en épocas pasadas. Punto seguido. Esta ciencia es muy importante. Esta ciencia es muy importante. Esta ciencia es muy importante para descifrar el contenido de documentos antiguos. Punto final. ¿Sí? Ponemos como subtítulo el aporte de la arqueología. 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 Aparte ponemos, quizás una de las ciencias auxiliares, quizás una de las ciencias auxiliares, quizás una de las ciencias auxiliares de la historia más relevantes es la arqueología, coma. Es la arqueología, coma. Es la arqueología, coma. Que también estudia el pasado, que también estudia el pasado, que también estudia el pasado, pero difiere, pero difiere, pero difiere pero difiere de aquella, pero difiere de aquella en su objeto y método de estudio. En su objeto y método de estudio. Punto aparte. El arqueólogo, el arqueólogo el arqueólogo centra su quehacer el arqueólogo centra su quehacer
el arqueólogo centra su quehacer en el pasado remoto, coma, en el pasado remoto, coma, en el pasado remoto, coma, cuando aún no existía la escritura, cuando aún no existía la escritura. Punto seguido. Punto seguido. Cuando aún no existía la escritura, punto seguido. De manera que el arqueólogo, de manera que el arqueólogo, de manera que el arqueólogo se vale de restos, de manera que el arqueólogo se vale de restos se vale de restos de los primeros humanos o de civilizaciones, se vale de restos de los primeros humanos o de civilizaciones tan antiguas, tan antiguas, tan antiguas, tan antiguas, como la Egea, con E mayúscula, ¿no? Porque es un nombre de una civilización. Como la Egea o la hitita, con H, ¿no? Hitita, como pronuncio. Hitita. Punto aparte. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, coma, no es raro que en la actualidad, sin embargo, no es raro que en la actualidad no es raro que en la actualidad, no es raro que en la actualidad se hagan estudios arqueológicos, se hagan estudios arqueológicos, se hagan estudios arqueológicos se hagan estudios arqueológicos se hagan estudios arqueológicos de periodo más recientes
de periodos más recientes como la antigüedad o el medioevo. Unido todo, ¿no? Periodos más recientes como la antigüedad o el medioevo. Medioevo. Punto aparte. Por otra parte, el arqueólogo, por otra parte, el arqueólogo usa una fuente usa una fuente usa una fuente usa una fuente de información estrictamente de los restos materiales, mientras que la historia, aunque también se vale de estos, aunque la historia, también, aunque también se vale de estos, para el estudio de etapas, para el estudio de etapas, para el estudio de etapas antiguas, para el estudio de etapas antiguas, como la prehistoria, como la prehistoria, da más valor a las fuentes escritas. 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 Les voy a hacer ver un videito, por favor, sobre la arqueología que dura 5 minutitos y les explico estrictamente todas las ciencias auxiliares de la historia, que es la antropología, la geografía, la geología, la paleontología, la paleografía y la arqueología. ¿Qué es la arqueología? La arqueología es la ciencia que estudia el pasado de los grupos humanos a través de los restos materiales que han quedado como producto de sus actividades. Es decir, que intenta reconstruir el modo de vida de las personas a través de todos aquellos objetos y construcciones que los individuos fabricaron, usaron, desecharon e incluso reutilizaron. ¿Cómo trabaja el arqueólogo? Al igual que un detective cuando llega a la escena de un crimen, el arqueólogo busca reunir todas las evidencias que le permitan saber qué pasó en el lugar y cuándo ocurrió. Pues un objeto aislado o fuera del lugar donde se encontraba nos brinda muy poca información. Podemos saber con qué materiales y qué técnicas fue creado, para qué fue utilizado y en algunos casos en qué época fue construido, pero no mucho más. En cambio, si el objeto lo extrae un arqueólogo, podrá averiguar cómo estaba relacionado con otros objetos encontrados en el sitio y con el entorno, y así conocer la forma de vida del grupo que lo creó o utilizó. De esta forma, podemos saber, por ejemplo, cómo se alimentaban y de dónde obtenían sus alimentos, cómo enterraban a sus muertos,
dónde y cómo modificaban el lugar en el que vivían, si permanecían en un lugar o se trasladaban según las estaciones del año, y muchas otras cosas más. Asimismo, a través de cosas tan pequeñas como una semilla o restos microscópicos de polen, podremos conocer, por ejemplo, cómo era el clima y el paisaje en el cual vivían los grupos humanos. La investigación arqueológica es una tarea compleja, lenta y minuciosa, y debe seguir un método, es decir, una serie de pasos que se deben cumplir uno tras otro. Estos pasos son la búsqueda de antecedentes, que implica buscar información acerca de lo que queremos investigar, por ejemplo, relevando investigaciones previas y archivos históricos, así como hablar con gente que viva en la zona donde vamos a investigar. La prospección, que consiste en la búsqueda de sitios arqueológicos, los que se podrán encontrar tanto en la superficie terrestre como debajo del agua. Puede ser realizada observando directamente al caminar o bucear, o a través de aparatos tecnológicos que permiten detectar objetos o sitios arqueológicos enterrados o sumergidos. El sondeo es una pequeña excavación, generalmente de 1 metro por 1 metro, que se abre en la tierra, para ver si ahí aparece material arqueológico enterrado de manera tal que permita decidir la conveniencia de excavar en ese sitio. La excavación consiste en ir desmontando meticulosamente las capas de terreno y todas las cosas que ellas contienen, como por ejemplo elementos de construcción, objetos de la vida cotidiana, como vasijas, restos de alimentación, herramientas, residuos orgánicos como huesos, semillas, carbón de madera, lo que nos permitirá poner a la vista los restos de las actividades humanas que quedaron enterrados en los sitios arqueológicos y a partir de los cuales se podrá interpretar el pasado. La excavación es un método destructivo y solamente se puede realizar una vez, por lo cual requiere un minucioso registro. Pero atención, es imprescindible que nada se escape a la observación y que todo lo que encontremos sea anotado, dibujado, fotografiado y medido para poder reconstruir toda la información en el laboratorio. Si nos llegara a faltar una pieza o no sabemos de qué lugar de la excavación proviene, entonces podríamos perder información valiosa y llegar a interpretar de forma incorrecta el pasado. Luego de la prospección, los sondeos y la excavación, y de haber registrado cada paso minuciosamente, continúa la etapa de trabajo en el laboratorio. Allí es donde se hace hablar a los objetos, y para eso se debe limpiar, ordenar, registrar y luego analizar los materiales junto con toda la información que se obtuvo de la excavación. Algunos de los análisis que se realizan en el laboratorio son análisis de las características de los objetos, es decir, los objetos se miden, se dibujan, se reconstruyen, se observan y registran para poder clasificarlos por material, función, forma, decoración, grupo o cultura a la cual pertenecen. También se pueden realizar análisis microscópicos, los que permitirán determinar las características de los materiales con los que fue elaborado el objeto, observar si quedaron marcas de uso, conocer si quedaron adheridos restos orgánicos y determinar qué tipo de resto orgánico es. Esto puede ayudar a conocer qué animales o plantas se consumían y o usaban para elaborar otros objetos o materiales, de dónde se obtenían esas especies, en qué época y cómo era el clima en ese momento. También es importante trabajar en colaboración con investigadores de otras disciplinas para comparar e interpretar la información obtenida de los objetos y sitios arqueológicos estudiados. Todas estas investigaciones y más permiten obtener nuevas evidencias y conocimientos que pueden provocar que las ideas acerca del pasado con las que contábamos se modifiquen, se desarrollen aún más o incluso se desechen. La investigación en arqueología es como un libro abierto que se va creando a medida que se avanza en el conocimiento. Ya, correcto, ¿cierto? Ya, vimos el tema de la arqueología, ¿no? ¿Qué estudia la arqueología y demás situaciones? Voy a explicar las ramas que hemos visto hasta ahora. Son ramas auxiliares de la historia. ¿Por qué digo ramas auxiliares de la historia? Porque esta situación de la antropología, la geografía, estas ciencias, porque ojo, ¿se acuerdan que hablamos que
Por eso las llaman las ciencias sociales. Ciencias sociales globaliza un grupo determinado de materias. Historia es una de ellas, ¿sí? Pero dentro de la historia hay estas ciencias auxiliares, que es la antropología, la geografía, la geología, ¿correcto? La paleontología, que la paleontología ya vimos la anterior clase, que es el estudio de los fósiles, si se acuerdan, ¿verdad? No solamente fósiles de los dinosaurios, ¿no? Ojo, pensamos que fósiles solo es dinosaurios, ¿no es cierto? Ni tampoco don Alfonso de los Monteros, tampoco, no es del estudio tampoco de don Alfonso. Es el estudio de fósiles en general. Por ejemplo, si encuentran un fósil, invento de 1900, se considera también un estudio dentro del ámbito auxiliar de la historia, ¿no es cierto? También estudia la paleografía, que lo vimos el día de hoy, ¿no es cierto? Que estudia las escrituras del humano, ¿verdad? Las escrituras de la persona, o sea, todo lo que a los jeroglíficos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y la arqueología. Todas estas ciencias, por ejemplo, de la antropología, para ir ya al otro tema, ¿no es cierto? Y comenzar ya la otra vez el, el otro tema para ir concluyendo esta situación de las ciencias auxiliares de la historia. La antropología, no nos olvidemos que estudia, ¿no es cierto?, las costumbres, las relaciones y el hábitat del ser humano. ¿Ya? Porque si nosotros confundimos, decimos, bueno, la historia estudia todo. No. Dentro de la historia hay ciencias auxiliares. ¿Ya? La antropología estudia las costumbres. Por ejemplo, si nosotros encontramos todavía indígenas, se podría decir, en nuestro oriente ecuatoriano, vamos a examinar mediante una historia desde cuándo viene ese grupo sectorizado aquí o vive en el Ecuador. ¿Sí? Mediante sus costumbres. Por ejemplo, ¿quién me levanta la manito? ¿Qué cultura conocen ustedes que ya está millones y millones de años aquí en el Ecuador? ¿Qué cultura? Ustedes conocen, o sea, tal vez, me explico, no conocen de conocimiento educativo, sino han tenido o entablado una relación, han conocido, han visto, se han comunicado con alguna cultura. Carlos Litardo. Dígame. Buenas tardes, doctor. Del sector que estoy acá son los cayambis y hay en la zona donde yo estoy al menos hicieron recién las excavaciones para la restauración de la parte que es patrimonio. Salió incluso calaveras, ollas, ya. un pocotón de cuestiones ahí. Ya, correcto, muy bien, si ven. Ya, ahora le pregunto, Carlitos, ¿qué ciencia auxiliar se aplicaría en encontrar estas calaveras, estas vasijas, estas ollas? ¿Qué ciencia auxiliar de la historia usted le pondría ahí? Y la ¿cómo es? Panteología, ¿cómo se llama este? A ver, la Ya se me fue el paleontología, nombre. correcto. La paleontología y la... Sí, paleontología. Correcto, la Y la paleontología. ¿Y cuál más? paleontología. Y la, ¿cómo se llama? Los que hacen la Arqueo. excavación. Correcto. Arqueología, Arqueología. arqueología. Correcto, muy bien, muy bien. Gracias, Carlitos. Muchas gracias. A ver, alguien más me quiso levantar la manito, creo, ¿verdad? Alguien más levantó la manito. ¿No? A ver, levanten la manito, ¿ya? La manito levantan, pero en la aplicación, ¿no? En el Zoom cogen y levantan la manito. ¿Nadie más? ¿Nadie conoce alguna cultura, algo? ¿Nadie conoce alguna cultura o ha tenido contacto con alguna cultura? A ver, Rosita levanta la manito. Ya le prendí su micrófono. A ver, dígame. A ver, desbloquéele su microfonito, Rosita. Yo ya le quité. Usted ya nomás préndale. Ya, correcto. Ya. Dígame. Yo le decía que antes hacían las vasijas de barro, los indígenas, ¿no? En ese tiempo, porque como decían,
En ese tiempo hacían sus figuras o hacían artesanías. En ese tiempo en Ibar, me parece que me contaba mi abuelito, parte de mi mamá. Ya, correcto, muy bien, ¿no es cierto? Muchas gracias, Rosita, felicitaciones. Correcto, ¿no? Gracias, doctor. De nada, estas ciencias auxiliares nos van a determinar un hecho histórico, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo que yo les dije en un inicio, cómo se asevera una historia? Por hechos históricos, o sea, por hechos comprobables. Y por eso necesitamos que sí o sí estén estas ramas auxiliares como ciencia de la historia. Imagínense que no supiéramos la antropología. No sabríamos qué costumbres. Diríamos, bueno, los indígenas existieron, pero hasta ahí nomás. Pero ¿qué costumbres tenían los indígenas? ¿No es cierto? ¿Alguien sabe qué costumbres tienen los indígenas de ahora, por ejemplo? Me levanta la manito, ¿ya? No nos olvidemos que hay la ley indígena, ¿no? No nos olvidemos que hay la ley indígena. En nuestro país es multicultural, multiétnico, ¿verdad? ¿Sí? Nuestra constitución nos ampara que los indígenas tienen que tener sus propias leyes, ¿no? A ver, Alex Conterón levantó la manito. Después le doy la palabrita a Carly. Dígame, Alex. La cultura, buenas noches con todos compañeros y doctores. Buenas noches. Las culturas que yo he visto es las de Otavalo, la que hacen en el Inti Raymi y todas esas cosas, en la actualidad todavía. Y yo soy de Pujilí, ahí en los Corpus Christi y en los finados todavía hasta ahora, y lo que son barros, vasijas, todas esas cosas como en la antigüedad. Correcto, muy bien, gracias Alex, muy bien, ese es el objetivo, que todos participemos y pongamos un granito de arena. Muy bien, tiene puntitos extras. A ver, lo que decía Alex es muy bueno, ¿no? Nos damos cuenta de que todavía existe, por ejemplo, el Inti Raymi, ¿verdad? ¿No es cierto? La fiesta Inti Raymi, la fiesta del, bueno, no me acuerdo cuál me dijo después, no recuerdo muy bien. Me hace un recuerdo, Alex. El Corpus Christi. Eso, el Corpus Christi, ¿no es cierto? Entonces, miren, estas fiestas, nosotros mediante la antropología podemos hacer el estudio de estas ciencias, ¿no es cierto? De estas costumbres que se han venido, porque a ver, el Inti Raymi no viene hace 5 años, el Inti Raymi viene desde la época de los incas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque es una fiesta al sol, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿no es cierto? Entonces, miren cómo se ha venido generando y hasta el día de ahora se puede celebrar este tipo de situaciones, de fiestas, etcétera, etcétera. Todavía en algunas ciudades, en algunas comunidades, en algunos pueblos, todavía siguen utilizando la vasija de barro. ¿Ya? Y discúlpeme, a mí me han dado comiditas en vasija de barro y es deliciosa, es riquísima, ¿cierto? Porque tiene otro sabor, se concentra más el saborcito y demás situaciones. Eso es en la sierra, ¿no? Las costumbres de la sierra. Vamos al tema de Luis González, me pide la palabrita. A ver, dígame, Luis González. Ahí me escucha, Licen, buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido. Recientemente, no sé si es parte tal vez de una costumbre, también fui a un matrimonio indígena ¿Ya? y también hacen este lavado de cara, no sé si eso desde qué época o desde qué tiempo será, y también lo utilizan las vasijas de barro para poner las flores, la ortiga y todo eso que le hacen en los matrimonios. Ya. No, son costumbres, ¿no? Tal vez el lavado de cara es para que se dé cuenta que se va a casar, ¿no es cierto? Lávate la cara, no hagas tonteras, ¿cierto? Algo No, es así. verdad, sí he escuchado que como que les purifican, o sea, el lavado de cara es Les lavan la purificación. cara, los pies. Correcto, los pies, es como purificación a la pareja, ¿ya? No es para que se dé cuenta y despierta, no. Más bien es para purificar, ¿no? Los indígenas purifican los pies y la carita, ¿por qué? La carita, ¿por qué purifican? ¿Por qué? Los indígenas tienen esta costumbre para identificar que tú tienes que respetar. Y los pies para que comiencen una vida nueva. ¿Correcto? Entonces, miren, gracias, señor Luis, tiene puntitos extras. ¿Qué significa esta situación de las costumbres dentro de las ciencias de la historia? Podemos todavía seguir viviendo estas costumbres, seguir viviendo estas situaciones que nos hacen conocer
cada una de las historias del Ecuador. No nos olvidemos también en la costa, ¿sí? En la costa también hay otras costumbres que también estudia la antropología. ¿Correcto? También hay costumbres, nos podemos fijar en los montubios, por ejemplo, ¿cierto? La cultura chorrera, que es de la cultura mantense, ¿no es cierto? Que es de Manabí. Entonces, vamos a encontrar muchas situaciones parecidas, ¿no? A ver, Satán Nelson, la palabrita, dígame, señor Nelson, coméntenos. Buenas noches, Lice. Buenas noches, todos los bienvenido. compañeros. Buenas noches, bienvenido. Lice, espera, yo soy de acá, de la provincia de Chimborazo, ¿no? Acá en la actualidad hay diferentes culturas y tradiciones. Por ejemplo, Colta mantiene aún intacta su tradición, el Pau Raimi y el Inti Raimi. Y Correcto. también incluye Guaranda, también hay el Pau Raimi igual. Y Correcto. así como estaba cada rato contando de los compañeros que hay que lavar la cara, eso en el matrimonio, sí, son tradiciones y costumbres, creo que de hace miles de años que aún acá siguen con la misma tradición. Correcto, muy bien, gracias Nelson, tiene puntitos extras. Muy bien, si ve, el compañero vive dentro del sector y nos enseña de que todavía existen estas culturas, todavía existen estas tradiciones y eso es lo que nosotros estudiamos, ¿no? Lo que nosotros vamos a conocer, ¿sí? Nos van a dar, si ustedes han ido a un museo, dicen, mire, aquí está esto, todavía se mantiene esto, todavía se puede manejar esto, ¿cierto? Y ahora vamos a la otra ciencia auxiliar, la geografía. Nos damos cuenta que la geografía es fundamental también, porque si no diríamos, ¿en dónde es esa cultura chorrera? ¿En dónde es la cultura Otavalos? ¿Dónde es la cultura tal? ¿No es cierto? Entonces, partes desde el sector geográfico de cada una de las culturas, ¿no es cierto? Como los montubios, los afroamericanos, los afroecuatorianos, los indígenas, ¿no es cierto? No se confundirán, indios, indígenas, no va, aquí nosotros no tenemos indios, tenemos indígenas, ¿cierto? Ah, porque a veces decimos del indio, no, indígenas, por favor, ¿sí? Entonces, démonos cuenta cómo estas ciencias auxiliares de la historia nos ayudan a complementar el hecho histórico, ¿ya? Es un conjunto de ciencias auxiliares que forman la historia, ¿ya? Entonces, dentro de estas ciencias auxiliares vamos a formar una investigación, ¿correcto? Vamos al tema de la geología, ¿sí? Es la evolución del planeta. Geología es mundo, ¿sí? Geo es mundo, ¿correcto? Entonces es la investigación del mundo, ¿correcto? Y la arqueología que vimos al final, ¿sí? Que ya es el estudio de hechos o aparatos o vasijas o fósiles que están bajo la tierra y nosotros debajo del mar, que nosotros podemos generar una investigación para ver desde qué o detalladamente desde qué época viene. ¿Correcto? Listos, mis queridos estudiantes, un gusto siempre. Creo que nos falta tiempo para seguir estudiando, ¿no? Pero ya nos vemos en lenguaje. Nos queda nos queda corto el tiempo. Pero nos vemos en lenguaje y estudiamos la materia de lenguaje. Que pasen bien, una linda noche y nos vemos en la próxima clase, ¿ya? Que les vaya muy bien. Un gusto, una linda noche. Hasta luego, que les vaya muy bien.